Pensamiento claro y flexible, renovando la mente con la verdad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Nuevamente te saluda César Castañeda. Quiero darte gracias por ser parte de esta comunidad de reflexiones. Te invito a suscribirte acá abajo al canal y activar la campanita para no perder ningún mensaje. Al hacerlo, apoyas a este gran equipo y ayudas a que más personas reciban palabras de ánimo, de fe y de esperanza. Hoy hablaré sobre el poder del pensamiento en nuestra vida. Nuestro pensamiento tiene una influencia directa sobre nuestras emociones, nuestras acciones y nuestra vida espiritual. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos aferramos a pensamientos rígidos, negativos o extremos que nos llevan al miedo, la ansiedad y la confusión. Nos encerramos en creencias limitantes, en ideas inamovibles que no nos permiten avanzar y que nos alejan de la paz que Dios nos quiere dar. La psicología cognitivo-conductual, desarrollada por Aaron Beck y Albert Ellis, nos enseña que nuestras emociones y comportamientos están influenciados por nuestros pensamientos. Es decir, no son los eventos los que nos afectan directamente, sino la manera en que interpretamos. Si tenemos pensamientos rígidos o negativos, nuestras emociones serán así. La Biblia nos da una clave para transformar nuestra forma de pensar, renovar nuestra mente con la verdad de Dios, en lugar de dejarnos llevar por el temor, la preocupación y la desesperanza. Dios nos llama a pensar con claridad, flexibilidad y fe. Veamos eso de pensamientos rígidos o pensamiento flexible. ¿Cómo interpretamos la vida? El pensamiento rígido nos lleva a ver la vida en blanco y negro, sin matices. Creo que si algo no sale exactamente como lo planeamos, entonces todo estará mal. Este tipo de pensamiento genera frustración y ansiedad, aún hasta estrés. Por otro lado, el pensamiento flexible nos permite adaptarnos a circunstancias y situaciones desde diferentes perspectivas. No significa ser indecisos o perder principios, sino tener la capacidad de analizar los problemas con sabiduría y equilibrio. Un ejemplo bíblico es cuando los fariseos trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, por allá en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Su pensamiento era rígido, debe ser apedreada porque así lo dice la ley. Sin embargo, Jesús respondió con sabiduría y compasión, mostrando que la verdad no es solo aplicar la norma, sino entender el corazón de la norma y en este caso el corazón del Dios que dio la norma. ¿Nuestra manera de pensar nos lleva a la paz y a la confianza en Dios? ¿O nos mantiene atrapados en la angustia o la rigidez? Hablemos de renovar la mente con la verdad de Dios. En Romanos 12:2 vemos una exhortación a transformar nuestro entendimiento, es decir, a cambiar nuestra manera de pensar para alinearla con las verdades de Dios. Y cuando vemos de esta manera, nos damos cuenta, primero, que debemos filtrar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Segundo, que debemos desarrollar una mentalidad flexible y abierta al cambio. Tercero, que debemos dejar de lado el miedo y reemplazarlo con la fe. Y cuarto, romper los patrones de pensamiento negativo o autodestructivos. En 2 Corintios 10:5 nos dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, significando que no debemos de aceptar cualquier pensamiento como verdad, sino de evaluarlo según la perspectiva de Dios y si esto es un ejemplo para mí. Y esto lo quiero ver con un ejemplo de la vida real. Si pensamos, nunca seré suficiente, debo contrarrestarlo con la verdad de la Biblia. Soy creación de Dios y fui diseñado con un propósito. Salmo 139:14. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos pensamientos han sido moldeados por el miedo, la cultura o experiencias pasadas en lugar de la verdad de Dios? Esto nos lleva a la psicología del cambio de pensamiento. ¿Cómo podemos restaurar nuestra mente? La terapia cognitivo-conductual nos enseña un principio clave: reemplazar pensamientos negativos por pensamientos saludables y realistas. Este proceso se da en 3 pasos. Primero, debo de identificar los pensamientos negativos. Ahí es cuando debo preguntarme, ¿qué estoy pensando? ¿Es realmente cierto? Segundo, debo cuestionar y desafiar esos pensamientos. Los debo comparar con la verdad de Dios y con la realidad objetiva. Y tercero, esos pensamientos los debo reemplazar con pensamientos más saludables. Aquí es donde debo de adoptar una perspectiva basada en la fe, la esperanza y la sabiduría. Si enfrentamos problemas y pensamos, esto no tiene solución, nosotros podemos reestructurar todo pensamiento con la verdad, por ejemplo, de Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí es donde debemos de pensar que Dios nos ha dado capacidad de transformar nuestra mente. Y la pregunta es, ¿estamos tomando el control sobre nuestros pensamientos o permitimos que nos controlen? Jesús nunca se dejó llevar por los pensamientos limitantes ni por la mentalidad de la época. Su mente estaba enfocada en la verdad de Dios, lo que permitió que Él actuara con claridad y con sabiduría en cada situación. Y aquí hay algunos ejemplos. Primero, cuando fue tentado por el diablo, no cayó en el engaño.
Él respondió con la palabra de Dios. Mateo 4 del 1 al 11. Segundo, cuando enfrentó traición, por ejemplo la de Judas y la negación de Pedro, no reaccionó con ira y resentimiento, sino con amor y propósito. Tercero, cuando todos esperaban que tomara un camino fácil, Él se mantuvo firme en su misión, porque su mente estaba alineada con la voluntad del Padre. Jesús nos enseña que una mente clara y flexible nos permite responder con sabiduría y no con impulsividad. Quiero que reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de Jesús en la manera en que enfrentamos nuestros pensamientos y decisiones diarias? Ahora, veamos cómo transformar nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos tienen poder sobre nuestras emociones y nuestra vida, pero no estamos designados a vivir atrapados en patrones negativos. Dios nos llama a renovar nuestra mente para hacer de nuestra vida algo con claridad y fe. Cada día tenemos dos opciones. La primera, dejarnos llevar por los pensamientos rígidos y negativos que nosotros estamos concibiendo, o elegir renovar nuestra mente con la verdad de Dios y actuar con sabiduría. La verdadera transformación no ocurre solo con buenos deseos, sino con la práctica diaria de evaluar nuestros pensamientos, alineándonos con la palabra de Dios y respondiendo con una mentalidad llena de fe y esperanza. Señor, te pido que transformes nuestra mente y nos enseñes a pensar con claridad y sabiduría. Ayúdanos a no aferrarnos a pensamientos limitantes, sino a renovar el entendimiento con tu verdad. Que los pensamientos reflejen tu amor, paz y propósito en nuestras vidas. Amén.